Muy bien, vamos a comenzar con Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. La sal de la tierra. Bueno, cuando hablamos de sal, tenemos que remontarnos a la época de Jesús. Hay algo que se sigue haciendo con la sal, que se hacía en la época de Jesús, y es darle sabor a la comida. Claro, aquí Jesús nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si echás sal y no sala nada, ¿qué haces? Y tirás esa sal y te vas y te compras otra. En la época de Jesús, la sal tenía su valor. ¿Qué pasaba con la sal? Cuando la sal no servía, la tiraban. Seguramente de donde Jesús está hablando, desde allí se podían ver ahí lugares del terreno donde habían tirado sal que había perdido su sabor. Lugares del terreno donde habían tirado ya esa sal que ya no servía para nada. Y Jesús nos dice: vos y yo somos sal. También la sal en la época de Jesús se usaba para preservar los alimentos. Ahí en el grupo que escuchaba Jesús, si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos dice: viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así que estaba la multitud y sus discípulos. Y Jesús allí les enseñaba diciendo. Dentro de esa multitud y dentro de sus discípulos había muchos pescadores. ¿Con qué preservaban los pescados? Con sal, claro. ¿Te acordás que aquí en la Argentina también se hacía? Hasta hace unos 100 años atrás, ponele, la gente preservaba muchas veces con sal. De ahí viene el charqui, ¿no? La carne con sal. Y después se hidrataba y demás, carne seca con sal. Entonces, la sal servía para preservar y para dar sabor. Ahora bien, nosotros somos la sal de, ¿qué dice aquí? Nosotros somos la sal de la tierra, la sal del mundo. Eso somos nosotros. Fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 17, versículos 14 al 18, con respecto a esto de la sal del mundo y con respecto a esto de nosotros en el mundo. Nosotros los cristianos deberíamos diferenciarnos un poco del mundo en este sentido. Cuando el apóstol Juan habla del mundo como un concepto distinto que otros autores de la Biblia. Hay personas que en la Biblia hablan del mundo refiriéndose a todo el planeta Tierra, pero cuando el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan y en las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, puede hablar del mundo, habla del mundo como las personas que están en el mundo y que no quieren seguir la voluntad divina, sino que quieren seguir la voluntad de su propio corazón carnal, y entonces hacen cosas que destruyen su vida y la vida de sus seres amados. Porque ahora cuando leamos Juan 17, leeremos algo que nos habla de nosotros y del mundo, de nosotros los creyentes y del mundo, de nosotros los cristianos y del mundo. Ahora bien, cuando Juan habla del mundo tenemos que tener esto en mente. ¿Sí? Si vos lees Juan 1, Juan 2, Juan 3, te vas a dar cuenta que dice que la luz vino al mundo, pero no quisieron la luz. Entonces, ¿qué? Vino a la tierra, pero hay gente que aceptó a Jesús. Sí, lo que pasa es que Juan, cuando habla del mundo, no habla de todo el planeta Tierra, sino que habla de las personas que rechazan a Jesús y que tienen una vida que va en contra de los principios de la Biblia. Ese es el concepto de mundo del Evangelio de Juan. Así que cuando leas en tu casa, ¿sí?, el Evangelio de Juan y veas la palabra mundo, analiza la palabra mundo desde este concepto, porque así la escribe Juan. Ahora vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 14 en adelante. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 14 en adelante. Estamos hablando de la sal de la tierra. Nosotros somos la sal del mundo y necesitamos tener el Espíritu Santo para que podamos servir para preservar y para dar sabor. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús. Está orando Jesús, está hablando con el Padre. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y vos decís, pero Señor, si yo soy del mundo, yo vivo en el planeta Tierra, soy del mundo. Es que Juan, cuando habla del mundo, habla de el grupo de seres humanos del planeta Tierra que no quiere seguir los principios bíblicos. Entonces Jesús dice, Padre, bendice a estas personas, a estos mis discípulos. ¿Por qué? Porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, están dentro del grupo de personas de la humanidad que vive sobre el planeta Tierra, pero no son de ese grupo que no quiere guardar tus principios, no quiere poner en obra tus principios, sino que son de los que sí. Sigue diciendo el versículo 5. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro, no ruego que los quites de ahí, de toda esa gente que todavía no conoce tus principios, Señor, está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque si no los conocen, ¿cómo lo van a conocer si no hay alguien que se los esté enseñando? Si el mundo no tiene sabor y quito la sal del mundo, ¿cuándo va a agarrar sabor? ¿Cuándo va a agarrar sazón? Sigue diciendo el versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nosotros como sal de la tierra somos enviados por Jesús al mundo para poder darle sabor al mundo. Ese es el desafío que tenemos. Ahora bien, la Biblia dice aquí en Mateo capítulo 5 versículo 13, Jesús nos dice, si la sal perdiere su sabor, para nada aprovecha, para nada sirve. Imagínate un cristiano que no tiene las características esenciales de cristiano. ¿A qué se compara? A sal sin sabor. ¿Y para qué sirve un cristiano que simplemente se llama cristiano? ¿Para qué sirve? A eso se le llama un cristiano nominal. Un cristiano que tiene el nombre de cristiano, pero que de cristiano tiene bastante poco. Hay sal que tiene el nombre de sal, pero no sale a nada. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Y qué harías vos con una sal que no sirve para nada? ¿A qué ya sé? La tirás. Agarrás el tacho de la basura, tirás la sal y te vas y te compras otra. Con nosotros pasa igual. Hay veces que nosotros podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos, o el enemigo de Dios, que es uno de los enemigos más grandes que tenemos, Satanás y sus ángeles, el enemigo de Dios nos puede llegar a engañar a que nosotros simplemente por llamarnos cristianos somos hijos de Dios, somos sal de la tierra. Y déjame decirte que la Biblia dice que no. Nosotros, para ser cristianos verdaderos, no solamente tenemos que tener el nombre de cristianos, el nombre de creyentes. Hay gente que puede pensar que es cristiano porque va a una iglesia. Bueno, ahora no en cuarentena, ¿no? Pero antes de la cuarentena, porque iba a una iglesia, se congregaba en una iglesia, porque iba a misa todos los domingos, entonces soy cristiano. Pero aquí la Biblia me demuestra que el cristiano es más que ir a la iglesia. Que el ser cristiano es más que tener el nombre de cristiano. Hay gente que piensa que es cristiano porque se bautizó o porque lo bautizaron cuando era chiquitito. Entonces soy cristiano porque soy bautizado. Pero es más que eso, es mucho más. El ser cristiano, de acuerdo a lo que nos dice esto, es tener sabor a cristiano. El ser cristiano es salar, es dar sabor, es preservar. ¿Preservar para qué? Preservar para la venida de Jesús, preservar para la vida eterna. Porque vos y yo, si somos cristianos, estamos en el mundo para darle sabor al mundo, para que otras personas se puedan convertir en sal de la tierra y que podamos preservar a ese grupito para que podamos esperar al Salvador cuando nos venga a buscar. Qué linda que es la Biblia. Qué lindo que es lo que nos dice Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? A los que Jesús le está hablando en este momento son personas que conocen la palabra de Dios. Son personas que conocen, en la época de Jesús, la palabra de Dios se dividía como en tres partes. ¿Sí? La Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Tenemos los Nevijín y los Ketuvim. Ahí estaban toda la Biblia de ese momento, que era el Antiguo Testamento. Y todavía, hasta que Jesús murió, era necesario realizar los rituales de sacrificios y ofrendas que Dios había pedido a través de la ley de Moisés, en Levítico. ¿Sí? A la ley de Moisés se le llama a todos los requisitos que Dios pidió para cumplir en cuanto a 7 fiestas anuales que tenían y también todos los días en rituales de ofrendas y sacrificios.
¿Y por qué te estoy hablando de esto? Pero Pablo, ¿por qué me hablas de esto si estamos hablando de la sal? Bueno, porque en las ofrendas la sal era algo muy importante. Mirá lo que nos dice Levítico capítulo 2, versículo 13, con respecto a la sal y las ofrendas que uno presentaba para el Señor. Levítico 2:13 te dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Interesante, ¿no? Así que cuando uno presentaba un sacrificio de ofrenda, necesitaba ponerle sal. Y nuestra vida como sacrificio ante Dios tiene que estar salada. Mirá lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está, un sacrificio de ofrenda. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nosotros, como sacrificio de ofrenda al Señor, presentándole nuestra vida, tiene que ser una vida llena de sal. Algunos comentadores bíblicos, y en un libro que está muy, pero muy lindo, que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo, nos cuenta que esta sal en los sacrificios y en las ofrendas representaba la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Bueno, déjame que te lo resuma bien cortito porque no tenemos tiempo. Necesitaríamos destinar 2 o 3 programas solo a la justicia de Cristo. Pero la justicia de Cristo es lo que nos da paz en el corazón. La justicia de Cristo es aquello que nos da paz y sabor a la vida. Mirá lo que te dice acerca de la justicia de Cristo Romanos capítulo 5, versículo 1. Mirá lo que te dice la Biblia acerca de la justicia de Cristo. ¿Por qué hablamos de la justicia de Cristo? Porque la sal de los sacrificios y las ofrendas que se presentaban representaba a la justicia de Cristo. Mirá lo que te dice Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Para ser justificados y para tener esa paz con Dios, gracias a Jesús, necesitamos fe. Jamás tendremos sabor en la vida cristiana a menos que tengamos fe. ¿Y qué es la fe? Creer en lo que dice la Biblia, tener confianza en lo que la Biblia dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Entonces, la fe es la que nos da la capacidad de creer en lo que la Biblia nos dice. Y es lo que nos da sabor a la vida cristiana para que cuando otro se pone a hablar conmigo, ve, percibe, es preservado a través de la fe que tengo, y esa fe se pone en su vida y le da sabor a la vida del otro también. Qué hermosa que es la Biblia, qué hermosa que es la palabra de Dios. Así que vemos que nosotros somos la sal de la tierra, que Dios nos puso en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando somos verdaderos cristianos, somos de un mundo eterno, pertenecemos a la patria celestial, porque cuando somos verdaderos cristianos, nosotros nos transformamos en familia de Dios, somos hechos sus hijos. Vos me preguntás, pero pastor, ¿y cómo hacemos para ser verdaderos cristianos? Bueno, tranquilo, ya te vamos a contar más adelante. Eso viene después del Sermón del Monte. Entonces, cuando somos verdaderos cristianos, somos sal de la tierra. Ahora bien, para ser verdadero cristiano no basta con asistir a la iglesia, no basta con que te hayas bautizado o tus papás te hayan bautizado, no basta con eso. Para ser verdadero cristiano, la primera cosa que tenemos que tener es fe en Jesús y fe en su palabra. Y esa fe es esa sal que está representada en Levítico 2:13, cuando dice que toda ofrenda debía ser sazonada con sal. Nuestra vida debe tener sabor a Cristo. Nuestra vida debe tener sabor a Jesús. Cuando alguien se cruza con nosotros, debe sentir el sabor del Evangelio, debe percibir el sabor de la fe que nos inunda. Pero ahora bien, hay una historia que ya llegaremos y la analizaremos. Está en Mateo capítulo 17, donde nos dice que un hombre llegó ante Jesús. Jesús llega hasta donde está el hombre y le dice: ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Y él le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Será que hoy en tu vida le querés decir al Señor: Señor, mira, me parece que mi vida como que no tiene mucho gustito a sal, ¿eh? Como que tal vez
he sido medio cristiano nominal, como que de nombre nomás. ¿Sí? Me preguntaban, ¿vos sos cristiano? Sí, sí. A mí me bautizaron cuando yo era chiquitito. Y cada tanto así voy a misa, ¿no? O sí, sí, yo voy todos los sábados a la iglesia. Ah, sí, sí, yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Será que querés pedirle a Dios y decirle, Señor, mira, me parece que he sido medio cristiano de nombre nomás, pero el que se relacionaba conmigo capaz que no percibía mucho el sabor de la sal espiritual. Pero Señor, quiero que de ahora en adelante aquel que se relacione conmigo pueda tener sabor a sal espiritual. Quiero ser esa sal, Señor. Porque acá, cuando nos dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, te está haciendo una invitación también. Cuando yo leo esto, Jesús me está enseñando y me está diciendo, Pablo, ¿querés ser la sal de la tierra? Porque si vos querés, podés ser la sal de la tierra, Pablo. O sea, vos sos la sal de la tierra. Si querés, podés serlo. Me lo tenés que pedir, yo te voy a ayudar. Es lo que me dice a mí Jesús a través de este versículo. Y te lo está diciendo a vos también. ¿Querés ser la sal de la tierra? ¿Querés ser aquel y aquella que da sabor en tu familia? ¿En tu entorno, a tus vecinos, en tus compañeros de trabajo? Aquel o aquella que tenga fe y que cuando todos estén pensando en negativo, vos pienses con fe en lo que la palabra dice. ¿Querés ser aquel que lleve un mensaje de esperanza a un mundo desesperanzado? ¿Querés ser aquel que esté lleno de paz en el corazón porque gracias a la fe podemos ser justificados y estemos en paz para con Dios por medio de Jesús? Si querés, déjame decirte que tenés la oportunidad. Porque Jesús quiere que vos seas la sal de la tierra. Lo único que tenemos que hacer es fortalecer la fe en la palabra de Dios. Porque la fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír la palabra de Dios. Esto que está pasando en tu vida es simplemente porque estamos leyendo la Biblia. Si tu fe está creciendo de a poquito, es porque estás leyendo la Biblia. Y la Biblia cuando la leemos, ¿qué hace? Fortalece la fe. Por eso dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Ahora bien, déjame darte un consejo. Contá la palabra de Cristo también. No te la guardes para vos solo o vos sola. Sé sal, da sabor. Y si sabés de otras personas que conoces, que estén aquí en donde tú vives o que estén, quién sabe dónde, pero sabés que su vida no tiene sabor. Sabés que su vida está como agria o insulsa y no tiene sabor. Y pensás que la Biblia le haría bien, invítalo para que se conecte, mandale el link, mandale la invitación por Facebook. ¿Para qué? Para que puedas compartir esperanza. Porque si esto no se está haciendo bien, la naturaleza carnal lo que hace bien se lo quiere guardar para uno solito, pero eso no sería ser la sal. Pero la naturaleza espiritual lo que hace es compartir lo que hace bien. ¿Por qué? Porque si vos lo compartís, aún más sabor tendrá tu vida. ¿Querés que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a ser la sal de la tierra? ¿Y te gustaría ser la sal de tu familia? ¿Te gustaría ser la sal de tu barrio? ¿Te gustaría cuando vayas al supermercado en este momento de COVID-19, en este momento donde hay pilas de cosas que están pasando y la gente vos la ves preocupada, sola en la calle, te gustaría a vos ser esa sal que le dé sabor a la cajera o al cajero del supermercado? Esa sal que le dé sabor a cualquiera que se cruza cuando está saliendo a trabajar, tal vez porque te toca trabajar en esta cuarentena. A mí me gustaría ser esa sal. Es por eso que si a vos te gustaría ser esa sal, vamos a orar. Y vamos a decírselo en oración. Y si querés reconocer que hasta ahora no fuiste demasiado sal y le querés decir, Señor, vos sabés que tuve un poquito sin sabor, pero ahora quiero salar, quiero tener ese sabor poderoso de tu palabra, decíselo en el corazón cuando estemos orando. Querido Padre Celestial, gracias por el Sermón del Monte, gracias por este versículo maravilloso donde tú nos invitas a ser la sal de la tierra. Señor, puede ser que hayamos tenido el nombre de sal, pero no hayamos salado demasiado. Te queremos pedir perdón por eso. Pero también, Padre Eterno, en el nombre de Jesús, te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para empezar a tener sabor en nuestra vida. Para no ser cristianos de nombre, sino ser cristianos de experiencia. Ser cristianos que tengan un sabor especial, un sabor de vida para cada uno de aquellos que se cruce con nosotros. Bendice a mis amigos y hermanos que están allí del otro lado escuchando y que también están abriendo su corazón en este momento y te están diciendo, Señor, quiero ser sal.
Bendice nuestra vida, Señor, para que demos sabor y para que todo aquel que se cruce con nosotros se cruce contigo, Padre eterno. Bendícenos en este día hermoso que nos regalas, que podamos seguir conectados contigo y que mañana nos podamos encontrar para hablar ya no del azar, sino de la luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.